Lo que durante décadas fue un conflicto de sombras, de sanciones, de guerras por otros, de amenazas cruzadas y negociaciones rotas, dejó de serlo el 28 de febrero de 2026. Ese día, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques militares directos y simultáneos contra Irán. No fue un rumor, no fue una amenaza, fue una guerra abierta que en sus primeras 12 horas incluyó cerca de 900 ataques, mató al líder supremo Ali Khamenei y detonó una cadena de respuestas que sigue activa mientras ves este video. Hoy vamos a hacer algo diferente. No vamos a hablar de historia lejana ni de escenarios hipotéticos. Vamos a contarte exactamente qué pasó, cómo llegamos hasta aquí, qué está ocurriendo en este momento y qué puede venir ahora. Porque esto no es un análisis académico, es la geopolítica en vivo. Para entender cómo explotó todo, hay que comenzar con lo que ocurrió en junio de 2025, apenas 9 meses antes del estallido. En lo que se conoció como la Guerra de los 12 días, Israel junto con Estados Unidos ya había lanzado ataques contra el programa nuclear iraní. Esos ataques destruyeron instalaciones clave y, según el Departamento de Defensa norteamericano, retrasaron el programa nuclear iraní aproximadamente 2 años. Pero no lo eliminaron. Irán declaró que había reconstruido todo lo dañado. Y mientras eso ocurría, la situación interna en Irán se deterioraba a velocidad alarmante. La economía iraní llevaba años bajo el peso de sanciones devastadoras. La inflación superaba el 40% anual. El rial iraní había colapsado, y a finales de diciembre de 2025, ese descontento se convirtió en las protestas más masivas desde la Revolución Islámica de 1979. Ciudadanos en las 31 provincias del país salieron a las calles. El régimen respondió con una represión brutal, matando a miles de manifestantes según distintas fuentes. Y ese fue el detonador que hizo que la situación se volviera insostenible internacionalmente. Trump respondió a la represión intensificando la retórica contra Teherán y lanzando el mayor despliegue militar norteamericano en la región desde la invasión de Irak en 2003. Portaaviones, bombarderos, fuerzas de ataque rápido, todo se movió hacia el Golfo Pérsico y el Mar Arábigo. Al mismo tiempo, y esto es crucial, hubo un intento final de negociación. Entre enero y finales de febrero de 2026 se celebraron 3 rondas de conversaciones indirectas mediadas por Omán, el mismo país que históricamente ha servido de canal diplomático entre Washington y Teherán. El canciller iraní Abbas Araghchi llegó a decir el 25 de febrero que un acuerdo histórico estaba al alcance. Pero los puntos de ruptura eran demasiado grandes. Estados Unidos exigía el cese completo del enriquecimiento de uranio y la transferencia de entre 400 y 450 kilogramos de uranio altamente enriquecido. Irán se negaba a renunciar a lo que consideraba su derecho soberano. Trump había fijado un ultimátum de 10 días. El tiempo se agotó, y el 28 de febrero comenzó la operación Epic Fury. Lo que vino en esas primeras horas fue de una escala que el mundo no había visto en décadas en esa región. Cerca de 900 ataques coordinados entre fuerzas norteamericanas e israelíes en las primeras 12 horas. Los objetivos incluían sistemas de misiles iraníes, defensas aéreas, infraestructura militar y el liderazgo del régimen. Khamenei, el hombre que había gobernado Irán con mano de hierro desde 1989, fue eliminado. Varios altos funcionarios del régimen murieron junto a él. Las imágenes de columnas de humo sobre Teherán dieron la vuelta al mundo en minutos. Irán respondió lanzando cientos de misiles y miles de drones contra Israel, contra bases militares norteamericanas en la región y contra países árabes que albergan fuerzas de Estados Unidos. El estrecho de Hormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial, quedó en zona de conflicto activo. Los aeropuertos de Dubái, Abu Dhabi y Doha cerraron. Cientos de miles de viajeros quedaron varados. Los precios del petróleo y el oro dispararon. Israel amplió simultáneamente las operaciones contra Hezbollah en Líbano, lanzando ataques tanto contra Teherán como contra Beirut en los días siguientes al inicio del conflicto. Hezbollah entró en la guerra en apoyo de Irán. El gobierno libanés, que llevaba meses intentando desarmarlo, prohibió las actividades militares del grupo, pero Hezbollah tiene suficiente armamento acumulado para ignorar esa orden. En Yemen, los hutíes, que habían mantenido una relativa calma desde un acuerdo de alto el fuego con Estados Unidos en octubre de 2025, comenzaron a debatir internamente si reactivar sus operaciones en el Mar Rojo y el Golfo de Adén. Según fuentes de seguridad citadas en medios internacionales,
El grupo tenía munición limitada tras los ataques recibidos durante la Guerra de Gaza, pero aún retenía capacidad ofensiva significativa. En Irak y Siria, las milicias proiraníes también comenzaron a activarse. 6 soldados norteamericanos murieron en los primeros días de combates. 18 resultaron heridos de gravedad. En Kuwait, 3 aviones de combate norteamericanos fueron derribados accidentalmente por las defensas aéreas del propio país aliado. La muerte de Jamenei abrió una pregunta que nadie puede responder con certeza todavía. ¿Qué viene ahora para el régimen iraní? Su hijo Mojtaba Jamenei ha emergido como sucesor en las primeras informaciones, pero la sucesión en una teocracia revolucionaria en medio de una guerra activa es un proceso profundamente inestable. El régimen enfrenta simultáneamente ataques militares externos, una población que en enero ya estaba en la calle contra él, una economía destruida y la pérdida de su líder histórico. Trump ha dicho públicamente que está abierto a un nuevo liderazgo supremo tras la muerte de Jamenei, pero también ha llamado al derrocamiento del régimen. Eso significa que el objetivo norteamericano no es solo militar, es el cambio de régimen. Y eso complica exponencialmente cualquier camino hacia la negociación. ¿Qué dicen los aliados y el resto del mundo? La reacción internacional ha sido dividida y tensa. El primer ministro británico Keir Starmer, junto a los líderes de Francia y Alemania, condenaron los contraataques iraníes, pero también dijeron claramente que no creían en el cambio de régimen desde el cielo. El Reino Unido no participó militarmente en los ataques. Bases británicas en Bahrein, Qatar y Chipre fueron atacadas por misiles iraníes, lo que arrastró a Londres a la crisis de forma involuntaria. La Unión Europea está en una posición incómoda. Condena la represión iraní, pero no respaldó los ataques. China y Rusia condenaron la operación en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde Estados Unidos vetó cualquier resolución contra la acción militar. Arabia Saudí, que según el Washington Post presionó activamente a Trump para que atacara a Irán, ahora ve cómo misiles iraníes impactan en su territorio, incluyendo la embajada norteamericana en Riad. Eso ilustra perfectamente la paradoja de este conflicto. Los que pidieron el fuego ahora también están quemándose. El impacto económico global es ya palpable y va a profundizarse. El precio del petróleo ha subido de forma significativa desde el inicio de los ataques. El oro alcanzó precios récord en los primeros días del conflicto. Las aerolíneas globales que usaban el espacio aéreo del Golfo Pérsico como ruta de conexión entre Europa, Asia y África han tenido que rediseñar sus rutas, añadiendo horas de vuelo y costos que eventualmente se trasladarán a los pasajeros. El Mar Rojo, que ya había sido zona de tensión durante más de un año por los ataques hutíes, vuelve a ser incierto para el comercio marítimo. Y el estrecho de Hormuz, aunque Irán ha dicho que lo mantendrá abierto excepto para sus enemigos directos, es un canal cuya estabilidad nadie puede garantizar en medio de una guerra activa. ¿Qué puede esperarse en las próximas semanas y meses? Trump ha dicho públicamente que estima que el conflicto podría durar 4 semanas. Eso dice mucho sobre cómo Washington plantea la operación, no como el inicio de una ocupación terrestre, sino como una campaña aérea de alcance limitado con objetivos específicos. Destruir la capacidad nuclear y de misiles iraní, desmantelar el liderazgo del régimen y esperar que la presión combinada provoque un colapso o una rendición. El problema histórico con ese tipo de cálculo es que rara vez funciona como se planea. Irán tiene capacidad de absorber ataques aéreos y seguir combatiendo a través de sus proxies regionales durante mucho tiempo. Hezbollah en Líbano, incluso debilitado, puede mantener activo un frente que hace la vida militarmente insostenible para Israel. Y una guerra que se extiende más allá de las 4 semanas previstas crea presiones políticas en Washington que cambian los cálculos. El escenario más optimista es que la combinación de ataques militares masivos, la muerte de Jamenei y el descontento popular interno en Irán aceleran un proceso de transición política que lleva a un régimen más dispuesto a negociar. Ese proceso podría tomar meses o años y sería profundamente inestable. El escenario más pesimista es que Irán logra sostener la resistencia, los proxies regionales multiplican los frentes, el conflicto se extiende indefinidamente, el petróleo se dispara a niveles que golpean la economía global y la región entra en una espiral de violencia de consecuencias imposibles de calcular. Entre esos 2 extremos hay decenas de posibilidades intermedias y la historia de Medio Oriente sugiere que la realidad suele ser más complicada y más larga que cualquier plan inicial.
Lo que sí es absolutamente claro es que el 28 de febrero de 2026 marcó un antes y un después. El Medio Oriente que existía el día anterior a esa fecha ya no existe. Las reglas del juego que habían mantenido el conflicto iraní-norteamericano en un estado de guerra fría durante 45 años fueron rotas de forma definitiva. Y las consecuencias de esa ruptura, para los iraníes que están muriendo bajo los ataques, para los israelíes que reciben misiles, para los ciudadanos del Golfo con explosiones en sus cielos, para el precio de lo que comes y de lo que pagas por viajar, y para el orden internacional que ya estaba bajo una presión sin precedentes, van a sentirse durante años. Vamos a seguir cubriendo este conflicto en tiempo real. Si quieres entender lo que está pasando sin simplificaciones ni propaganda, suscríbete, activa la campana y comparte este video con alguien que necesite contexto para entender los titulares. Nos vemos en el próximo.